tiene empleo, simplemente de ellos hay que preocuparnos. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas esta mañana con la participación de doña Mónica Heller y José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores. Bienvenida, bienvenido, un gusto dialogar. Quisiera empezar con doña Mónica Heller. Bueno, ¿cómo afrontar este proyecto? Porque el Ecuador está a la expectativa, más allá de los errores que pudiera tener un proyecto, el país necesita herramientas jurídicas que permitan solucionar o por lo menos paliar el tema del desempleo en el Ecuador, entre otros temas, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma económica. Muy buen día, doña Mónica Heller. Buenos días. Bien. Le escuchamos, doña Mónica. Buen día. Buenos días. ¿Se escucha ahí? Sí, le estamos escuchando bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el tema laboral es un tema prioritario para el país. Y creo que es importante entender esto no desde el ángulo político, sino desde el ángulo social. Efectivamente, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. La pobreza en el Ecuador ha pasado del 25% al 32%. Hay desesperación, hay angustia, y los ecuatorianos merecen una respuesta. Yo entiendo que esta propuesta necesita ser debatida y que puede haber aspectos perfectibles. Siempre es perfectible. El problema de fondo es discutir esto con la lógica adecuada y con los intereses adecuados, es decir, a quién estamos tratando de proteger, qué es lo que corresponde en ese ejercicio, cuáles son las herramientas que realmente nos van a llevar a una reactivación económica. Y probablemente es importantísimo desprenderse de un lenguaje histórico, de un lenguaje confrontativo, que lleva a una polarización y que finalmente no protege los intereses de los ecuatorianos, de la economía y de la proyección al futuro de nuestro país. Desde mi punto de vista, el tema laboral es complicado, sin duda alguna es complicado, pero se necesitan las reformas. Las empresas han pasado por momentos muy álgidos. Desde el 2019, la economía ha sido muy difícil para el sector privado. El 2019, les recuerdo, estuvo plagado de problemas sociales, la repercusión en el quehacer económico fue notoria y significativa, por supuesto después los años de pandemia, y hoy las empresas se encuentran en una situación de gran dificultad y de apenas pequeñas muestras de recuperación. Si la ley laboral no le acompaña al sector privado en este proceso de recuperación, si no viabiliza la contratación flexible, y soy prudente con el uso de la palabra flexible porque yo entiendo que exacerba, pero necesitamos flexibilidad desde el sector privado porque las empresas no están en condiciones idóneas de contratar como se contrataba antes. Y esa es una realidad. Y les recuerdo que 9 de 10 empleos en el Ecuador los genera el sector privado. Si no se viabiliza esa contratación, si no se acompaña la recuperación paulatina de las empresas con unos contratos proporcionales a esa recuperación, simplemente no habrá la contratación necesaria y no se le estará dando respuesta a esos 5.7 o 5.8 millones de ecuatorianos que se encuentran hoy en una situación de empleo no adecuado o desempleo. Entonces, desde la realidad económica y no desde la realidad política, esta es una conversación que hay que tener, hay que encontrar un punto de equilibrio que permita la recuperación, que le acompañe al sector privado en este ejercicio enorme de recuperar infraestructura, de recuperar competitividad, de recuperar productividad y que finalmente proteja los derechos de los trabajadores, porque no creo que haya interés desde el sector privado en desproteger o precarizar los derechos de los trabajadores. Y con esto quiero aclarar una posición. Siempre hay malos empresarios, no hay duda de que hay malos empresarios. Yo misma me he visto obligada recientemente a denunciar a un mal empresario en la fiscalía, pero no se puede legislar en función de las minorías. Hay minorías corruptas y perversas, a ellos hay que perseguirles con toda la fuerza de la ley. Pero la normativa debe estar hecha para la gran mayoría de los empresarios ecuatorianos que yo estoy segura tienen en su mente el quehacer económico, la productividad, el progreso y desde ningún punto de vista la afectación a su personal.
Bienvenido a José Villavicencio, presidente de la Unión General de los Trabajadores. ¿Cómo afrontar en la cancha de la Asamblea Nacional este proyecto de ley de creación de oportunidades que, más allá de su contenido, que es importante, que tiene que ser debatido, que tiene que ser, si hay necesidad, reformado, cambiado, recortado, que es perfectible, como decía doña Mónica Heller, pero la Asamblea tiene que dar respuestas a esa urgente necesidad de la generación de empleo? Don José Villavicencio, buen día. Miguel, qué gusto, buenos días. Saludarle a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Un saludo a Mónica. Los ecuatorianos estamos conscientes, de acuerdo, que una de las principales necesidades, demandas del pueblo es la generación de empleo. El debate está en qué tipo de empleo queremos y el cómo generarlo. Y a mí me parece el cómo generarlo, la propuesta presentada por el presidente Lasso es perversa. Es perversa desde todo tipo que se le analice en materia laboral. Y cuando el ministro Donoso dice que los trabajadores estamos con el discurso desde hace un siglo, yo diría el que está retrocediendo en materia laboral en este proyecto hace un siglo atrás es el gobierno. Y le voy a decir el por qué, mi estimado Miguel. En 1916, las primeras huelgas en el país era porque se respeten las 8 horas de trabajo, porque se pague las horas suplementarias y extraordinarias, para que no exista explotación laboral, que se trabajaba 12, 14, 16 horas, para que se respete la organización, se regule el tema de los despidos. Luego vino el tema de la primera huelga el 15 de noviembre de 1922, plasmados algunos derechos que costaron vidas en el Código del año 38. Con la propuesta que presenta el presidente Donoso, está volviendo a 1916. Entonces, el cómo se pretende generar empleo es el tema perverso desde todo punto que se lo vea. Y un paréntesis, mi estimado Miguel. Yo concuerdo con el comentario que hacía usted. Durante 10 años, 14 años, se violentó la Constitución, se violentaron los derechos humanos, pero ese no puede ser el justificativo para que se apruebe un proyecto de ley si es que no se respeta los preceptos constitucionales, que es fundamental. No puede ser justificativo de que si durante los 10 años del correísmo o los 4 del morenismo se violentó la Constitución, esta asamblea también lo haga. Necesitamos que haga un análisis sí, técnico, transparente, adecuado, y si es que es necesario que se califique, se lo califique para entrar en debate frente al contenido del tema económico, José Villavicencio, y el tema laboral. Nos referíamos a la crítica a la asambleísta Paola Cabezas, porque no hay calidad moral para lo que no hicieron en 10 años, quieren que ahora se imponga. Por cierto, hay una regla que siempre debe estar: el respeto al ordenamiento jurídico, el respeto a los contenidos, a las disposiciones. Ahora, cuando usted decía, hablaba de 1916, 1922, 15 de noviembre, quizás allí no había ni siquiera el Código del Trabajo, que data de 1938, y la propuesta que hace el gobierno es de aquí para adelante, sin tocar absolutamente lo que ya se ha logrado, los derechos adquiridos de los trabajadores. Por tanto, es una nueva legislación de aquí en adelante, don José. Mire, nosotros ratificamos el hecho de que no es correcto hablar de 2 leyes laborales para regular una misma actividad. No podemos tener, obviamente, a trabajadores de primera o de segunda. Y me parece de que los ecuatorianos sí necesitamos hacer respetar la Constitución, o que se respete la Constitución, nos guste o no, nos guste o no. La Constitución en el artículo 11, numeral 12, dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y entonces, ese derecho es al trabajo, a la educación y a la salud, y a todos por iguales, sin discriminación. Y conforme se presenta el proyecto, evidentemente, es que unos tendrán y otros no, o unos tendrán a un 100% y a otro un 50%. ¿Eso es correcto? Desde todo punto de vista, evidentemente que no. Es decir, ustedes son favorables a qué? ¿Qué debe pasar con este proyecto? Porque hay que darle una salida a los ecuatorianos, los que no tienen trabajo. Dice, deseo, si es que hay otras reglas, bueno, que se establezcan claramente, como exige la Constitución, leyes claras, transparentes, pero que haya ese marco jurídico que demanda el Ecuador, don José. Si es que la Asamblea lo califica, que es evidentemente la responsable de
dar paso. Nosotros aspiramos poder asistir, no sé si a la Comisión Económica, no sé si a la Comisión Tributaria o lo laboral. Sin embargo, asistiremos a demostrar desde el punto de vista legal, desde nuestra posición, que evidentemente es un retroceso garrafal este contenido de la ley laboral. Por eso le señalaba, ¿cuál es la alternativa para generar empleo en el Ecuador, si esa no es? El problema es que seguimos pensando, mi estimado Miguel, que la ley va a generar empleo. Las cifras demuestran que desde el 2007 hasta la actualidad el sector privado no ha generado un empleo estable en nuestro país, o el pleno empleo que hablan. Tengo que discrepar con usted, don José. Discúlpeme, creo que esa no es una postura real, no refleja la realidad. Y me sorprende la dinámica de esta conversación, porque finalmente daría la sensación de que la realidad económica no importa, daría la realidad de que este es solamente un tema político, legislativo. Y este es un tema de realidad económica. Las empresas están tratando de recuperar su actividad, pero no lo pueden hacer al ritmo que lo hacían pre-COVID. Simplemente esa no es la situación de las empresas del sector privado en el Ecuador. Si usted pretende que las empresas vuelvan a un proceso de contratación, no les puede imponer condiciones económicas que no están en condiciones de afrontar. Es decir, si usted le da flexibilidad a la empresa y al sector privado, habrá algo más de contratación. Si no le da flexibilidad, no habrá esa contratación porque la realidad económica de las empresas no se lo permite. Le voy a dar ejemplos. Hablemos, por ejemplo, del sector hotelero. El sector hotelero ha sido uno de los más golpeados en la economía. Si usted le da la posibilidad de contratos parciales, de jornadas parciales, probablemente en la medida en la que se va recuperando la actividad, se irá contratando parcialmente personal. Si no le da esa alternativa, no habrá esa contratación y esa es la verdad, porque las empresas no van a correr el riesgo de contratar personal que no pueden pagar y cuya proporción no está respaldada por la actividad económica de ese momento. Y esa es la lógica del sector privado. El sector privado no hace los análisis de hay un código o hay dos códigos. Y los ecuatorianos tampoco hacen ese análisis. Los ecuatorianos quieren trabajar con un código, con dos o con tres. Entonces, esas discusiones técnicas que corresponden en realidad a posturas políticas no responden a la realidad económica del Ecuador de hoy. Tenemos una situación crítica, tenemos un desempleo enorme, tenemos una pobreza enorme. Tenemos que poner en perspectiva que esa es la realidad y que si no cambiamos el discurso, que si no contribuimos con una mejor normativa y con una mejor posición, no habrá recuperación económica alguna. Y con un problema adicional, y es que no solo se trata de no atraer inversión extranjera, que es uno de los factores importantísimos en la recuperación, sino que nos puede pasar que perdamos capital ecuatoriano también. Si no cambiamos las posturas, si no abrimos la discusión en términos proactivos, probablemente no veremos la recuperación que el país necesita. Trabajador, sino para todos los sectores. Finalmente, me permito decirle algo, don José. Ha habido desde la Cámara de Comercio invitaciones para tener conversaciones sobre el empleo. Me hubiera gustado que usted asista, no lo vimos ahí, pero esos son los entornos correctos para tener las discusiones, para plantear las posturas, para llegar a consensos y finalmente para proponerle al país una solución al problema y no más retórica. Antes de volver con la palabra con José Villavicencio, doña Mónica Heller, ¿cuál es el escenario frente a esta angustia por falta de empleo si es que no se aprueba, no se reforma, no se perfecciona este proyecto de ley? Doña Mónica. Mire, la realidad es que el sector privado hace lo mejor que puede con las condiciones que tiene. Es un mal momento para el sector privado. Ha habido una pérdida enorme de infraestructura, ha habido un retroceso en la actividad en general, en las ventas. Los números son clarísimos. La ciudad de Quito, por ejemplo, es una de las ciudades más perjudicadas donde todavía está en números negativos frente al 2019. No se le puede pedir al sector privado que contrate más de lo que puede pagar. No se le puede pedir al país que reactive más de lo que sus condiciones le permiten en la realidad. Si no se cambia el marco legal, no habrá los cambios suficientes, no habrá la contratación suficiente y tendremos un desempleo tremendo como el que estamos viendo en este momento. Y lo perturbador realmente de esta conversación es que parece que eso no es importante.
O sea, parece que es más importante aferrarse a un discurso y a una postura que darle solución al desempleo. Mire, es mejor tener algo de empleo que cero empleo. Y es mejor tener algo de ingreso que cero ingreso. Y eso no es precarización, eso es la realidad económica de un país como el Ecuador. Además, el mundo entero lo reconoce, en el mundo entero. Existen jornadas parciales, trabajo por horas, es decir, esa es la realidad económica del mundo. Eso es lo que hace que los países sean competitivos, que puedan exportar, que tengan una situación económica de bonanza. Y nosotros nos aferramos a un discurso histórico que daría la impresión que lo que hace es proteger a los empleados cuando en realidad no les protege, cuando en realidad les condena al desempleo. Don José Villavicencio, propuestas concretas que permitan salir de esta angustia, porque yo recojo lo que empecé diciendo, hay una angustia en la mayoría de ecuatorianos y lo que quisiera es que le contraten, más allá del marco jurídico, que es importante, el que va a cobijar una relación laboral. Bueno, luego de escuchar a Mónica, espero no tener interrupciones porque creo que le hemos escuchado todos respetuosamente. Mire, evidentemente Mónica ha planteado que necesitan una ley para los empresarios y no se ve el sector social. Dos, Mónica plantea de que las empresas han habido afectadas. Sí, de hecho, las empresas por la pandemia han sido afectadas, pero todas es evidentemente que no. Hay otritas que han duplicado sus ventas en el 2020, lo dicen los documentos, lo dice una revista prestigiosa que, por cierto, está circulando en estos días del mes de septiembre. Entonces no es para todos la crisis o la afectación. Tercero, Mónica ha puesto un ejemplo. Permítame, José, solo una cosa. Pero yo creo que la gran mayoría de empresas ha sido golpeada. Cierto es, si hablamos del sector de la salud, para citar uno, o el sector de los laboratorios donde más se ha vendido medicamentos, sí, claro, pero la gran mayoría ha sido golpeada. La pequeña, mediana empresa, la gran empresa. Miguel, permítame, por favor. Yo escucho con todo respeto. Tercero, Mónica planteaba un ejemplo que es real. Un sector afectado es el sistema hotelero. Es real. Pero yo le hago este mismo ejemplo, o le pongo este ejemplo a Mónica. Se aprueba la ley de oportunidades. El hotel ABC contrata 50 trabajadores ya con la ley de oportunidades. Con eso ya va a reactivar la economía. Si es que no se garantiza la seguridad en este país, si es que no hay circulante, van los ecuatorianos a ocupar ese hotel, van los extranjeros a venir en el país cuando hay una inseguridad garrafal. Entonces, evidentemente que el empleo necesita varios componentes. Mónica decía varias herramientas, no únicamente el tema de ver cómo afectar a el trabajador. Entonces, yo digo, estamos pensando primero en el capital, segundo en el capital, tercero en el capital, pero no en el ser humano. Entonces, lo adecuado es sentarse a discutir una sola normativa en el país de acuerdo a las realidades de cada sector, porque no todos son lo mismo. No nos oponemos al que domingo, porque es lógico, el sector ganadero, etcétera. Pero el tema es que aquí se está generalizando y entonces no es de un discurso de un siglo atrás. Y entonces los derechos son para todos o solo para algunos. Entonces, ¿qué se plantea aquí? Un contrato a prueba de 4 años, una jornada de 6 días, extraordinarias, pero hay un aspecto que es garrafal. ¿Qué dice el artículo 70 de esta ley? Las causales para desvincular a una persona, que puede ser por indisciplina, desobediencia, injurias, ineptitud en el trabajo. ¿Y qué dice el artículo 75, mi estimado Miguel? Que si el trabajador incumple las causales del artículo 70 puede ser despedido y tiene que el trabajador pagar una remuneración, ahí sí, completa al empleador. Completa, dice, una remuneración neta. O sea, yo pongo el ejemplo. Si un empleador le manda al trabajador a comprar pan, pero no encontró pan porque ya cerraron la panadería y le llevó galletas. Ah, me dice, me desobedeciste. Si yo te pedí pan y me trajiste galletas, te despido y tienes que pagarme una remuneración. Ah, que por cierto, no necesitan el proceso de visto bueno para que el trabajador se defienda, sino directamente lo despide. Esto tiene esta ley y es correcto, entre otras cosas. Perjudicar en el tema de las vacaciones, indemnizaciones, el desahucio, etcétera. Entonces no es adecuado el cómo se quiere generar empleo, estando de acuerdo que hay que generar empleo en este país.
Don José Villavicencio, eso debiera ser materia del debate en la Asamblea Nacional. Pero volver a lo que usted señalaba, necesitar una sola norma. Imagínense, con esa asamblea que no genera resultados inmediatos, que está preocupada de los contratos, ir a un debate que tiene que ser cambiado, un código del trabajo de 1938, pero en esta angustia, en esta necesidad, entrar a eso, no salimos nunca, en 1 o 2 años, como fue el Código de la Salud, para decirlo. Mire, el problema es de que ustedes conocen ley humanitaria, ley de optimización y empleo juvenil, la última, la ley humanitaria, que dijeron que era para proteger y generar empleo. La realidad fue otra. Se planteó la famosa ley de emprendimiento para los jóvenes con el pretexto de generar empleo. El tema de la remisión a las grandes empresas para también ir buscando los mecanismos de generación de empleo. Pero no se han dado, no lo digo yo, mi estimada Mónica. Las cifras del INE demuestran que desde 2007 hasta la actualidad el sector privado no ha generado un empleo estable en este país. El porcentaje sigue siendo el mismo de hace 14 años. Yo sí le pido con el debido respeto, revisemos esas cifras, que no las digo yo, están publicadas. Doña Mónica Heller, ¿cuál es la salida frente a este proyecto de ley para que finalmente sean los trabajadores, los que no tienen empleo, aquellos que no están defendidos? Porque está muy bien que se defienda el pleno empleo, un 32% que tiene, pero los que no están defendidos y quieren un empleo en las condiciones, por cierto, con respeto al trabajador, se genere una salida frente a esta crisis. Quisiera hacer algunas puntualizaciones en alusión a los comentarios de don José. Primero, esta es una ley optativa. El empleador y el empleado tienen la opción de plegar o no plegar. De tal manera que esa es una discusión importante. Segundo tema es que estamos discutiendo algo que todavía no ha pasado y donde no tenemos un documento final, razón por la cual hablar de los detalles creo que no corresponde, porque finalmente lo que es importante es hablar de los conceptos. Tercero, quiero hacer algunas precisiones. Usted habla, por ejemplo, de un contrato a prueba de 4 años. Yo le recuerdo que la propuesta, y nuevamente, mi objetivo no es discutir el detalle de la propuesta, porque este no es el entorno, pero por supuesto un emprendimiento, porque esa es una cláusula que aplica expresamente a los emprendimientos. Esa es una ley para los emprendedores. Un emprendimiento es una empresa nueva que requiere de un número de años para cuajarse, para ser exitosa o para fracasar. Si usted no le da incentivo al emprendedor, si usted le carga con este peso laboral, es un desincentivo a ese emprendimiento, a esa inversión y a ese ejercicio. Razón por la cual cada una de las categorías tiene que ser vista en sus propias condiciones y con su propia lógica. Usted habla de vacaciones, etcétera. A mi entender, la propuesta del ministro es que aquí no hay vulneración de los derechos, es decir, entiendo que se respeta 13º, 14º, vacaciones, fondo, etcétera, etcétera. Nuevamente, creo que la discusión debe ser puntual cuando hay un documento final, pero mientras tanto entiendo que la propuesta viene orientada en ese sentido. Los causales para despido a los que usted hace alusión, don José, nuevamente, usted habla de las excepciones. Yo no desconozco, sería absurdo desconocer que hay malos empresarios en el Ecuador. Conozco algunos de cerca, pero también hay malos médicos, hay malos profesores, hay malos profesionales en todas las ramas. Pero uno no puede enfocarse en los malos. A los malos hay que perseguirlos, hay que castigarlos, hay que sancionarlos. Pero no podemos normar todo un sistema laboral en el país en función de la excepción, de los malos. Necesitamos normar en función de los correctos. Necesitamos normar en función de lo que es bueno conceptualmente para el empleador, para el empleado y para la economía. No nos enfoquemos en las excepciones. Por supuesto, habrá algún empresario absurdo que quiera castigar o apegarse a estos vacíos de ley porque le trajeron galletas y no pan. Pero créame, don José, no conozco muchos empresarios de ese poco calibre. La gran mayoría de los empresarios hacen un gran esfuerzo en el proceso de contratación, hacen un gran esfuerzo en la formación de sus colaboradores. De tal manera que cuando uno despide o cuando el colaborador se retira, hay una pérdida. Y finalmente le recuerdo, y esto es fundamental porque usted tiene una precisión que se vuelve fundamental en la ley ecuatoriana, y es que el colaborador y el empleador son socios.
somos socios. El pago de utilidades del 15% a los colaboradores nos convierte en socios. Por lo tanto, lo que es bueno para la empresa es simbióticamente bueno para el colaborador. Entonces, creo que la conversación hay que tenerla no con los argumentos del pasado, no con este discurso de que se está precarizando y de que no es así. Esta es una ley que se propone para aquellos que no están en condiciones de empleo pleno, porque para aquellos que están hoy, para los afortunados que están hoy en esa situación, esta ley no aplica. Ellos tienen una normativa que les protege con todo lo que usted ha mencionado en esta conversación. Pero ¿qué pasa con los 5.8 millones de ecuatorianos que hoy no pueden acceder al trabajo? ¿Qué pasa con los grupos vulnerables a los cuales hoy no hay atracción para contratar? Los jóvenes, los ciudadanos de tercera edad, las mujeres, esos son grupos vulnerables que si no se les da un marco de contención que haga atractiva su contratación, simplemente no serán contratados, porque la economía no es lo suficientemente boyante para que todo el mundo sea contratado. Hay que generar incentivos y esta es una ley que provee esos incentivos, modalidades de contrato especiales, eso es importante, jornadas parciales, como hemos dicho, hay industrias, por ejemplo, la industria lúdica. ¿Qué pasa con los bares, los restaurantes, las discotecas? Han sido, pero apaleados en esta coyuntura. Si pretendemos recuperar la actividad lúdica, ¿no es prudente darles un horario flexible? Es decir, creo que hay unas lógicas que merecen ser analizadas sin discurso, sin postura política, sin polarización, sin conflictividad, en una mesa real de trabajo. Y creo que eso le corresponde en este momento a la Asamblea. Doña Mónica, ¿qué debe pasar entonces con este proyecto de ley? Yo creo que hay cosas muy buenas y creo que hay cosas que, como decía en un inicio de esta conversación, son perfectibles. Creo que en el tema laboral, que es lo que nos atañe el día de hoy, las propuestas son buenas. Creo que es importante entenderlas y me da la sensación de que muchísimos de los temas puntuales no hay un gran entendimiento de la propuesta y creo que antes de oponerse hay que entenderla. Yo creo que es una buena propuesta. En el tema laboral creo que es una buena propuesta, creo que va a ayudar a la reactivación económica y en la medida que haya reactivación económica hay muchísimos beneficios desde la contratación hasta la contribución impositiva que finalmente es tan importante en este momento para el Ecuador, porque no podemos desconocer que hay una situación complicadísima en lo económico para el país y que si no hay esta recuperación y no hay una mejor tributación, no podremos salir. Creo que en el tema fiscal hay algunas cosas que deben ser conversadas, no necesariamente creo que algunas de las propuestas en lo fiscal son idóneas, pero entiendo que ese no es el tema de conversación en esta entrevista. Pero como todas las cosas creo que hay que discutir, creo que hay que llegar a una postura no para lograr un Frankenstein donde cedemos en lo que no debemos ceder, porque eso va a ser absolutamente nefasto. Creo que la conversación tiene que llevarnos a una postura de reales soluciones. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, si no se da cierta flexibilización en el proceso de contratación, se demorará muchísimo más la recuperación y muchísimo más la contratación. Y la pregunta es, ¿quién respalda a esos 5.8 millones de ecuatorianos que no tienen ingreso si no tienen contratos de trabajo? El Ecuador no está en condiciones de subsidiar y de subsanar ese vacío. ¿De qué van a vivir? ¿Quién responde ante esa realidad? Entonces creo que este es un momento donde eso debe ser prioritario y creo que una ley laboral que flexibilice, y sí, reitero la palabra flexibilice, porque flexibilizar no es precarizar y no se debe conversar así, necesita ser pasada con suma urgencia en el Ecuador. Don José Villavicencio, ¿qué debe pasar con este proyecto de ley? Y en el supuesto, según ustedes, que no debe ser aprobado, ¿cuál es la alternativa para recoger esa angustia de los cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen ningún tipo de empleo? Mire, primero ya estamos discutiendo o analizando un proyecto que ha sido presentado a la Asamblea. Que lo califique o no el CAL, eso ya dependerá de la Asamblea, pero ya tenemos un documento. Y mi estimada Mónica, lamentablemente es así, pero el diablo está en los detalles. Y esta ley es perversa en los detalles, más allá que usted no quiera precisarlos, pero evidentemente es así. Entonces creo que tanto usted, mi persona, Miguel y todos los ecuatorianos, buscamos que nuestros hijos, nuestra familia tengan derechos por iguales. A uno no le puede dar una cosa y al otro no darle absolutamente nada o darle solo la mitad. Y entonces no se está viendo con el debido respeto, Mónica, el deber social
que es fundamental en el tema del desarrollo económico productivo de este país. Únicamente se está viendo en el capital. Usted dice para el emprendimiento. La ley no dice, mi estimada Mónica, que el contrato a prueba de 4 años es exclusivamente para los emprendedores, es de manera general. Por eso la misma ley dice de que usted, si usted despidiera a un trabajador para contratarlo con esta nueva ley, será, entre comillas, multado o penado, cuando eso no ha ocurrido. Pero más allá de eso, es evidente que este proyecto de ley no apunta exclusivamente al emprendimiento. Segundo, ¿por qué es ver solo el tema de cómo afectar a la persona que quiere tener un empleo estable con salarios dignos y no ver, perdón, los otros componentes? Usted conoce, Mónica, que el emprendimiento necesita de un sinnúmero de tramitología, hay que mejorar eso. Hay costos en el tema del agua potable, luz eléctrica, etcétera. ¿Por qué no planteamos ahí bajar un 50% y estamos apuntando únicamente a cómo afectar al ser humano? O sea, a mí me parece entonces que queremos hacer un debate real, veámoslo y hagamos un debate global, no únicamente en cómo afectar al ser humano, que, vuelvo y repito, en los detalles es donde esta ley es perversa. ¿Cuál es la alternativa, don José Villavicencio? ¿Me permite? Sí, adelante, Mónica. Tengo que estar de acuerdo con don José en algo. Sí creo que esta ley debería venir acompañada de una propuesta de reducción del gasto público. Y en esto tengo que estar de acuerdo con don José. Y me gusta, ve que conversando podemos encontrar puntos de coincidencia. Sí creo que se necesita de un complemento por parte del Estado. Es decir, creo que es importante en este momento hablar de una eficientización del Estado que hoy es el gran peso del país, y en eso tengo que coincidir con don José. Parte de la discusión en este momento es cómo reduce el Estado la carga enorme que tiene y ese déficit que es finalmente lo que motiva en muchísimos de los casos las propuestas de impuestos extraordinarios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que sí hace falta una conversación amplia que incorpore las modificaciones y los sacrificios que tiene que hacer el Estado. ¿Cuál es la alternativa, don José Villavicencio, frente a este proyecto? Hay que discutir el tema global. Seguridad en el país. Hay que eliminar, sí, ese impuesto a la renta del emprendimiento, que es absurdo, que no es ni de las ganancias, sino del capital, pero también hay que cobrar a los evasores de impuestos, que según la CEPAL son 7.600 millones de dólares. Tercero, bajar las tasas de intereses para que el campesino, el emprendimiento, el agricultor, el trabajador pueda acceder a créditos a largo y mediano plazo. El tema de fortalecer la pequeña y mediana industria, reduciendo los gastos que ellos tienen. El tema de la construcción, porque le pongo un ejemplo, el ministro siempre dice, y lo ha ratificado en Radio Democracia, que la ley es para que ya no estén parados los trabajadores en la Orellana, dice él, o en las esquinas de Quito. Pero si no reactivamos la construcción, el albañil, el eléctrico no va a poder entonces tener trabajo. Entonces es fundamental, hay que ver la generación de empleo, sector privado con políticas públicas adecuadas, entonces no únicamente a través de una ley afectando derechos. Entonces es fundamental, nosotros ratificamos la voluntad de discutir, de debatir, pero el país requiere una normativa, una sola normativa, más allá de la posición que tenga la Asamblea. Los ecuatorianos necesitamos una normativa, porque no es correcto tener 2 códigos paralelos, no es correcto tener 2 leyes de educación, una para quienes ya tienen acceso a ese derecho y los otros que se han quedado afuera. O sea, y así podemos ir poniendo varios ejemplos. No es lo adecuado. Hay que discutir una sola ley para que regule esas condiciones al trabajo de quienes tienen, pero sobre todo de los 5.800.000 personas de la población económicamente activa que buscan tener un empleo estable con salarios dignos para poder proyectar el desarrollo individual y familiar de su vida. Hay puntos que hoy han sido señalados y que queremos recoger. Por ejemplo, las tasas de interés tienen que bajar. En ese camino, además, hay una propuesta del Ejecutivo. Hay que hacerlo. Hay que cobrar mejor los impuestos. Claro, si en este país ha habido candidatos que han aspirado a la presidencia que simplemente han pagado 0 impuestos aquí en el Ecuador y lo hacen fuera del país. Es decir, en todos los sectores hay gente que le ha trampeado al Ecuador. Hay que cambiar eso, pero el Ecuador necesita un marco jurídico que permita viabilizar la generación de empleo en medio de la angustia, los problemas económicos que han devenido en problemas sociales, para reactivar la producción en el Ecuador. Y hay que decirlo,
el que mayor fomente el trabajo es el sector productivo, el sector privado, porque el sector público está lleno. Lo que ocurriera en el correísmo cuando creció sustancialmente el sector del Estado ecuatoriano. Seguiremos hablando de esto. Lo importante es discutirlo, debatirlo y ojalá aprobar un nuevo marco jurídico. A doña Mónica Heller, empresaria, y a José Villavicencio, dirigente de los trabajadores de la UGT, muchas gracias, muy amable, muy buen día. Buenos días, un gusto. Muchas gracias. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano.